Hola amigos de Ciencia Comedy, soy el José y hoy quiero hablar con ustedes acerca de algunos aspectos de la estadística, puntualmente algo que tiene que ver con los análisis no paramétricos. No sé si les ha pasado cuando están llevando a cabo alguna investigación que tiene sus datos, pero esos datos no responden a los criterios aceptables para que se puedan analizar posteriormente con pruebas paramétricas. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Hay alguna solución? Claro que sí. ¿Hay vida más allá de la falta de normalidad en los datos? Sí, podemos usar las pruebas no paramétricas. Y hoy día les voy a mostrar un ejemplo de la prueba Kruskal-Wallis, que es la alternativa no paramétrica para la prueba paramétrica ANOVA. ¿En qué caso la podemos usar? Cuando tenemos dos o más grupos independientes y una variable dependiente. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Primero, una base de datos a la que he llamado no normal. Y esta base de datos va a tener tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C, con una cantidad determinada de sujetos. El grupo A tiene 130, el grupo B 200 y el grupo C 230. Por lo tanto, tenemos un N total de 560. Y la variable dependiente, es un esfuerzo máximo de creatividad, le he puesto B de 1. ¿Ok? Nuestra base de datos entonces podríamos pensar que tiene tres columnas, participante, grupo y la respuesta del participante. Pensemos que la respuesta puede ser una escala Likert entre 1 y 7. Ya que tengo ordenados los participantes por grupo, entonces el grupo 1 comienza en el número 1 y termina en el 130 porque el grupo 1 tiene 130 sujetos. El grupo B comienza en 131 y termina en 330 porque el grupo B tiene 200 sujetos y el grupo C comienza en 331 y termina en 560 porque tiene 230 sujetos. Entonces podríamos pensar que nuestra base de datos tiene 560 filas y 3 columnas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál sería el procedimiento para trabajar con un análisis no paramétrico? Primero, tenemos que analizar la homogeneidad de varianzas, porque aunque Kruskal-Wallis permite trabajar con datos que no responden a los criterios de normalidad, sí es importante que exista homogeneidad de varianzas entre los grupos. Luego de eso, podemos aplicar la prueba, pero esta prueba nos va a decir si es que hay o no alguna diferencia entre los grupos, pero no nos va a decir en qué grupo están esas diferencias. Por lo tanto, tendríamos que aplicar otro procedimiento para ver dónde están esas diferencias. Una vez que encontramos esas diferencias, podemos calcular el tamaño del efecto. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? El software estadístico RStudio. En esta oportunidad yo les voy a mostrar los comandos que yo utilicé en este software desarrollado por una comunidad de investigadores a lo largo del mundo que le da una robustez muy importante para análisis estadístico y dependiendo de los comentarios que vayan ustedes escribiendo, podríamos a futuro quizás poder replicar este mismo taller, pero lo puedo hacer directamente en R. Por ahora, ¿qué les sugiero? Copien los comandos, vayan haciendo el video y lo único que tienen que hacer es reemplazar los comandos que voy a dejar acá con sus propios datos. Partamos entonces. Primer paso, analizar homogeneidad de varianzas. Para eso voy a ocupar la librería car de R. Bueno, asume igual que para este video tienen algunas nociones de cómo funciona el software R, ¿ya? En ese caso, tienes que instalar esta librería primero y luego vamos a ocupar esta función, l'event_test. Hay varias funciones para poder calcular la homogeneidad de varianza, pero aquí voy a ocupar esta. Y dentro de la función, vean lo que pongo. El nombre de mi base de datos, la variable dependiente, y con este símbolo accedo a esa variable y la voy a comparar con los grupos que están en la misma base de datos. ¿Ven?
La salida debería ser parecida a algo como esto, me refiero a los valores. Aquí lo importante es que se detengan a ver el valor de P. Si el valor de P es mayor que 0.05, sí, mayor que 0.05, asumimos que se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas entre los grupos. ¿Ok? Entonces, paso 1, homogeneidad de varianzas. Valor de P, mayor que 0.05. Luego, estamos en condiciones de aplicar la prueba y para eso ocupamos la función Kruskal.test y fíjense lo que pongo acá. Tengo el nombre de la variable dependiente, la relaciono con el grupo y todo esto lo saco desde la base de datos que en mi caso se llama no-normal. Una vez que ejecuto esta instrucción, debiéramos tener una salida como esta, donde aquí tengo que ver cuánto es el valor de P. Aquí sí que es importante que P sea menor que 0.05, a diferencia del caso anterior. Aquí tiene que ser menor. Si eso sucede, por ejemplo, en este caso P vale 0.02, es menor que 0.05, asumimos que existen diferencias significativas entre los grupos. Pero como les dije al comienzo, con esta prueba, ok, sabemos que eso es así, pero no sabemos dónde están esas diferencias. Para saber dónde están esas diferencias, tenemos que aplicar otro procedimiento que les voy a comentar a continuación. Este procedimiento lo hacemos complementando la prueba Kruskal-Wallis con el estadístico de Mann-Whitney y además con algún corrector en la significación de la prueba. Por ejemplo, podríamos ocupar Bonferroni o Tukey para evitar algo que en estadística se conoce como error tipo 1. En mi caso, yo voy a usar Tukey. Pero esto se puede hacer de manera muy sencilla en R, simplemente utilizando la función Kruskal-MC. Pero para usar esta función tienen que previamente cargar la librería pgirmes. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces cuando hemos cargado esta librería? Vamos a poner esta instrucción tal cual. Acuérdense, lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar sus datos. Pongo el nombre de mi base de datos, el nombre de la variable dependiente y acá lo relaciono con mi base de datos y los grupos que están en esa base de datos. Recuerden que eran tres grupos independientes, A, B y C. Y la data que se llama no-normal. En esta prueba recién vamos a poder ver en qué parejas o en qué grupos están esas diferencias. Observen acá, por favor. Aquí estoy comparando grupo A con B, grupo A con C y grupo C con B. ¿Qué es lo relevante en esta tabla? Ustedes tienen que irse a la columna donde están las diferencias y considerar aquellas que dicen verdadero. En esas es donde están las diferencias entre los grupos. En este caso, de las tres comparaciones, solamente en una hay diferencias entre el grupo A y C. ¿Hay algo más que hacer? Sí, tenemos que ver ahora cómo podríamos calcular el tamaño del efecto. Uno de los problemas de trabajar con Kruskal-Wallis es que no hay una manera directa de calcular este tamaño del efecto, pero R siempre nos entrega una posible manera de hacerlo. Para eso vamos a tener que hacer un nuevo cálculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestra base de datos? La vamos a separar y vamos a crear dos pequeñas bases de datos solamente con los grupos que quiero comparar. Entonces, para que refresquemos la memoria, tenemos nuestros tres grupos con las respectivas muestras y teníamos nuestra base de datos que se llama no-normal. ¿Lo recuerdan? El grupo A, el grupo B y el grupo C. Grupo A desde el 1 hasta el 130, grupo B desde el 131 hasta el 330 y grupo C desde el 331 al 560. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, voy a crear un grupo nuevo que se va a llamar grupo A y observen acá. Desde la base de datos no-normal, voy a extraer los 130 participantes de ese grupo. Y además voy a extraer la variable, la columna 3, que es donde están las respuestas de estos sujetos.
Y además voy a crear otra matriz solo con los datos asociados al grupo C. Recuerden que el grupo C comienza en el número 331 y termina en el número 560. Y también voy a extraer la columna número 3. Con mis dos bases de datos, ahora podría comenzar a pensar en cómo voy a calcular el tamaño del efecto. Lo que vamos a hacer ahora es tomar estas bases de datos y agruparlas en otra estructura un poco más grande que se conoce como data frame, porque la función con la que vamos a calcular el tamaño del efecto necesita un data frame para poder entregarnos un resultado. Entonces voy a crear el data frame con la función data frame y en resumen acá voy a tener dos variables, una que se va a llamar grupo y otra que se va a llamar valores. Observen acá, aquí estoy de alguna manera etiquetando a los grupos y acá estoy poniendo simplemente el tamaño de la muestra de cada grupo. Recuerden que el grupo A tenía 130 sujetos y el grupo C 230. Entonces, reitero, ustedes pueden copiar esto tal cual en su trabajo, simplemente cambien los datos de prueba con los datos de ustedes. Una vez que tengo el data frame creado y asignado a datos final, puedo aplicar la función Wilcox test de la librería Coin. Ahí, atención, tienes que instalar esa librería primero para finalmente poder aplicar esta función, Wilcox-test. Entonces aquí voy a relacionar valores con grupo. Recuerden que esto lo obtengo desde la datos final que acabo de crear acá. Entonces, reemplazando eso, ustedes van a obtener la siguiente salida. La comparación entre A y C, un valor para Z y el valor de la prueba, el valor de P. ¿Por qué es importante esto? Se preguntarán, porque para calcular el tamaño del efecto, finalmente necesito esta fórmula. Tamaño del efecto es igual al valor absoluto de Z dividido por la raíz cuadrada de N. ¿Cuánto valía N? 560. ¿Cuánto valía Z? 5.67 en este ejemplo. Por fin, ¿ven? Parece un proceso bastante mecánico. Lo importante es que intenten hacerlo, vean qué funciona, qué no. Reitero, lo único que tienen que hacer es reemplazar los comandos que yo pongo aquí y poner los propios valores de su base de datos. Recuerden, Kruskal-Wallis se puede utilizar como símil de la prueba paramétrica ANOVA cuando tengo dos o más grupos y una variable dependiente. Bueno, si les gustó este video, les dejo aquí también unos links muy interesantes de los cuales saqué material para las pruebas que yo hice y también para aprender un poco más acerca de los análisis no paramétricos. El primero fue el 50 de Álvaro Hernández, un curso muy interesante donde pueden profundizar mucho más acerca de lo que yo les comenté acá, y Joaquín Amat Rodrigo, cuya web también pueden encontrar mucho material acerca de lo que les acabo de mostrar hoy día. Espero que les haya gustado, espero verlos pronto, les envío saludos desde Coronel y nos vemos en un nuevo Ciencia Comedy. Que estén muy bien.